sé. Ahora yo sé. Que color de fondo animado el tren de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ahora Yo Sé, el primer podcast legal y de coyuntura nacional en Guatemala. Hoy, como siempre, traemos súper invitados y hoy vamos a estar celebrando el Día de la Juventud, porque el Día de la Juventud, más que todo, es el mes de la juventud, es agosto. Y para ello, pues traemos unos jóvenes que estuvieron participando en el Congreso de la República, pero no me quiero anticipar yo y los voy a presentar. Hoy estamos con Bancada Real. ¿Cómo están? Como se ve, una iniciativa que realmente ayuda a la población guatemalteca. Muchísimas gracias, compañeros diputados, presidente. Seguridad justa para asegurar la justicia. Real, ¿cómo están, mucha? Bien, un gusto tenerlos acá en el set. ¿Cómo les va? Maestro. Bien, muchas Josué gracias. y Oscar, ¿verdad? Sí, vale. ¿Quién es Josué y quién es Oscar? Él es Josué. Pues ahí les doy el espacio para que se puedan presentar con la audiencia de Ahora Yo Sé. Cuéntenos un poco de ustedes. En primer lugar, muchas gracias por el espacio. Me presento, yo soy Oscar Emilio, soy de Bancada Real, un miembro que acabamos de participar en el Congreso. Soy estudiante de Administración de Empresas, voy en tercer año, ya solo me falta uno para terminar y eso. Excelente, Oscar. Josué. Buenísimo, yo soy Josué, ustedes me pueden llamar Yoshi, soy gerente comercial de mi empresa Grupo Ciengo, Sociedad Anónima. Tenemos una startup en tecnología que buscamos centralizar toda la promoción de eventos, información y promociones que hay actualmente sobre las tiendas para que el consumidor nunca vuelva a perderse una buena promoción. En pocas palabras, una aplicación centralizada de información que quieras saber sobre tus tiendas. Estuve igual en la Marroquín, Ingeniería Empresarial, voy en segundo año y pues feliz de participar en el Congreso. La verdad estuvo muy bonita esa experiencia. Fíjense que yo grabé un video para felicitar a los jóvenes, ¿va? Y fue muy aceptado porque yo en el video establezco que los jóvenes no son el futuro, son el presente, ¿va? Porque regularmente escuchamos en las universidades, por los gobernantes, nuestro futuro en los jóvenes, en los niños. Y ahorita que aquel menciona la creación de un software, dice uno, son el presente. O sea, no podemos nosotros seguir con esa cantaleta aquí en Guatemala que son el futuro y pues la prueba es de ustedes, ¿verdad? Y como dicen acá en Guatemala, son del amarro, ¿va? Del amarro, dicen. Porque así se menciona acá en las universidades, que vamos a hablar más adelante. Pero a mí me gustaría mucho que ustedes me explicaran qué fue lo que fueron a hacer al Congreso. Muchos guatemaltecos vieron en los noticieros que pues los diputados jóvenes y ese ejercicio que es bien importante que el joven lo realice. ¿Por qué? Porque muchos dicen el futuro, para mí el presente. Tenés 18 años, ya vienen las elecciones, puedes participar. Pero cuenten un poco, a ver, cualquiera de los dos, cómo se dio esa vivencia, qué fue lo que hicieron ahí. Bueno, en primer lugar, salieron las convocatorias a principios de año. Empezamos a ver todo ese tema de armar nuestra bancada. Teníamos que ser 10 participantes, ¿verdad? Lo armamos entre enero, febrero, marzo. Ya teníamos a los 10 integrantes. El tema de este año era hacer una iniciativa de ley, una reforma, una ley ya existente sobre la seguridad. Entonces nosotros empezamos a formular nuestra iniciativa. Habían más de 140 bancadas aceptadas. Ya al final ya fueron 2 fases de 18 equipos cada fase y en la final pasaron 9 de cada una de esas sesiones. Nuestra iniciativa de ley, vamos a hablar sobre eso más adelante, pero realmente una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y que creo que es una seña de que los jóvenes poco a poco nos podemos ir involucrando en la política y hacer un cambio. ¿Verdad? Hablabas del tema de la seguridad y les tengo que hacer esta pregunta, mucha.
¿Cómo ven ustedes la seguridad en Guatemala? ¿Son del típico joven que vamos a ir a caminar a la zona 9, a la zona 1? ¿O ustedes andan con ese miedo? Vamos a ir a la zona 1, pero me guardo el teléfono por acá y me llevo uno viejito aquí. ¿O solo me llevo mi dinero y no me llevo la billetera porque si no me la roban? ¿Cómo viven ese tema de la seguridad ustedes en Guatemala? Yo quiero responder. Mira, hay un dicho que me encanta de mi mamá y es: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces siempre me anda aconsejando que no sea tan menso, ¿va? Andar por la calle ahí con el teléfono usándolo como si nada, ¿va? Andar con mi computadora, con mis cosas. Cuando me parqueo, busco un parqueo privado, no me gusta dejarlo en la calle. Cuando me parqueo, incluso en un parqueo privado, escondo la compu y todo debajo de los sillones para que alguien ahí listo que quiera ver, pues no lo mire. Y siempre el polarizado los compro al máximo. Entonces, déjame decirte que el sentimiento de seguridad real no existe. Vos como joven, ¿cómo ves ese tema de la seguridad en Guate? Pues el miedo siempre existe, como mencionabas. Vas en un semáforo, hay tráfico, siempre subís las ventanas y las noticias del día a día reflejan cómo está la crisis en Guatemala. No hay día que no mire un asesinato en cualquier parte del país. Creo que es un tema complicado y eso fue lo que me gustó de este año del MUT legislativo, que era una reforma, una iniciativa sobre el tema de seguridad y cómo podíamos mejorarla. Realmente hay muchas mejoras que se pueden hacer, pero sí, está complicada la situación y esperemos que cambie poco a poco. Básicamente ustedes fueron diputados por unos días, porque no fue un día. ¿Cuánto tardó todo ese proceso? Pues el proceso vino de hace tiempo, de meses ya, pero de estar en el Congreso fue 2 días y el proceso duró 3 días porque habían varios equipos para clasificar y que se armara la final. Sí. Y hablando de la reforma, ¿quién de ustedes dos puede comentar qué reforma fue la que plantearon ustedes? Porque salieron ganadores, por ahí lo vamos a abordar, pero ¿cuál fue esa reforma que ustedes plantearon? Va, yo voy a explicar la reforma. Prácticamente existe una institución que el guatemalteco debería conocer que se llama DIGESP. Es la Dirección General de los Servicios de Seguridad Privada controlados o como supervisados, ¿verdad? Entonces tiene 2 S ahí el nombre, y esta institución se dedica a coordinar todos los trámites y permisos legales que tiene que hacer una empresa que quiere proveer servicios de seguridad privada, pero a su vez también le impone las barreras de entrada de una vez, que es, por ejemplo, capital suscrito y pagado de 150,000 quetzales. Esto es 750 veces más caro que una sociedad anónima normal, que son 200 quetzales, ¿verdad?, que tiene que aportar el contribuyente. Entonces, ¿qué pasa? Ponen la barrera de entrada alta, los trámites son tardados y es obvio por la especialidad, ¿verdad?, que tienen que ser cuidadosos, pero en la ley, en la normativo, ellos tienen el decreto 52/2010, y este decreto lo que sucede es que ve igual a todas las personas que van a solicitar el permiso de poner su empresa. ¿Y qué pasa con esto? Una empresa de seguridad privada que se dedica a ciberseguridad es vista igual, o alguien que pone cámaras, por ejemplo, o servicios de vigilancia, es visto igual que un convoy de armas que transporta valores y que anda ahí armado con pistolas de alto calibre, ¿verdad? Entonces, al no haber una especialización real y ser tan como altas las barreras de entrada, muchas empresas prefieren optar por la informalidad. Es un gran factor y actualmente hay 110,000 policías de seguridad privada, pero solo 23,000 están registrados actualmente y tienen su permiso vigente ante la DIGESP. Entonces, trabaja menos del 25%. Qué interesante, muchacha. Fíjese que buen punto es el tema de la seguridad privada. Pues la mayoría sabe que yo trabajo derecho laboral, y ahí yo pues a veces defiendo patronos que son empresas de seguridad y en ocasiones también trabajadores, y es cierto, o sea por el tema de la inseguridad sí, ha crecido mucho la seguridad privada, y buen punto tocaron ahí. ¿Por qué? Porque el proceso es demasiado engorroso, largo, difícil, y entonces a pesar de eso hay como 400 empresas de seguridad. Pues ahí habría que abordar más adelante el tema de que paguen el salario mínimo, las prestaciones, porque al final un agente pues no gana el salario mínimo, y nosotros sabemos aquí en Guatemala que no es una opción ganar el salario mínimo, es obligación. Y cuéntenme, ustedes plantearon su propuesta y ahí ya entra el tema, por eso les decía los del amarro, ¿va? Porque a veces en Guatemala pues solo los de los sacos son los pilas, vamos, así como decimos en Guate.
las universidades privadas no tienen opción. Y qué bueno que ustedes se animen a eso, pues, porque el guatemalteco a veces piensa, no, solo los de los SAC son, y hasta apodo les tienen ahí a las universidades, mucha, que ustedes se los han de saber. ¿Cómo fue esa convivencia con otras universidades? ¿Hubieron choques? ¿Cómo se dio esa situación? Porque me imagino que yo vi un episodio ahí, se estaban gritando, mira que vos no pensás, que mira que es absurdo. ¿Cómo se dio eso? Contanos. Sí, realmente fue una experiencia muy bonita. Hablando de este tema de las bancadas que mencionabas, obviamente todos tenemos ideas diferentes, no te digo ideologías, pero sí puntos de vista muy distintos. Habían estudiantes de todas las universidades en Guatemala, de la USAC, de la Landívar, de la UNIS, universidades privadas y públicas, de todos los departamentos también. Creo que hubo buena representación de departamentos de Occidente, de Oriente, y esa controversia que decís, realmente yo creo que habían como dos oposiciones y dos bandos en este mood que acaba de pasar, y fue interesante porque las dos bancadas eran de la Universidad San Carlos de Guatemala. Creo que los dos plantearon una iniciativa muy diferente, por eso ellos intentaron como que separar de como que dos bandos en el Congreso. Sin embargo, nosotros no hicimos ninguna alianza. Pero, por ejemplo, una bancada presentó de hacer una iniciativa de ley, una reforma a la ley en 340 municipios, y como que fuera concentrado el poder de los agentes en cada municipio, cosa que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Y la otra bancada, Sinergia se llama, ¿de qué era su iniciativa de ley? Ellos proponían la reforma del reglamento de la Policía Nacional Civil, y era un artículo el cual le habilitaba a ellos legalmente utilizar los drones que ya tienen ahí sin usar, ¿verdad? Qué interesante. Ahora bien, algo que tal vez le genera duda a los que nos están viendo ahorita es que, y al final esa reforma sí se va a dar para el que ganó. ¿En qué lugar quedaron ustedes? Cuéntenos un poco, sí, al final cómo quedó esa situación. Nosotros quedamos en tercer lugar. Premiaron a primero, segundo y tercer lugar. El primer lugar tuvo una iniciativa de ley muy bien armada, bien compuesta, creo que la más completa, y por lo mismo ganaron. Ellos tienen la oportunidad de pasar la iniciativa de ley al Congreso para que el Congreso pueda ver si la aprueban o no. Sin embargo, otras bancadas también creo que van a pasar algunas iniciativas de ley. Mediante un diputado. Mediante un diputado. Nosotros ya hemos tenido varias conversaciones con algunos de ellos para que nuestra iniciativa de ley pase. Solo tenemos que hacer un par de ajustes ahí y ya está lista para que... Aquí también nos miran los diputados, obviamente no nos comentan, ¿no, mucha? Pero, ¿qué le dirías a un diputado para que al final se fije en la iniciativa de ustedes y diga, no, sí, yo la quiero proponer? Sí, yo creo que varios diputados ya vieron la iniciativa, estuvieron en el pleno del Congreso, vieron cómo la presentamos, todas las modificaciones y cómo está de bien armada. Lo que yo les diría es que la miren, que la vean y que realmente puedan entender lo que buscamos con esa iniciativa. La universidad nos ha enseñado muchas cosas que no solo son dichas, sino también están comprobadas. Nuestra iniciativa de ley está formada en todos los ámbitos económicos, judiciales, políticos, que es eliminar las barreras de entrada para que la gente al final sienta ese peso en su bolsillo. Entonces creo que les diría que la analicen y que la vean, y que realmente no hay ningún interés político en eso, sino solo el tema de ayudar a la población guatemalteca, que es lo que buscamos, ¿verdad? Ahora bien, ahorita que se dio ese ejercicio de que ustedes comentan, estamos en año preelectoral, ¿verdad? Ustedes sí. Ya se sacó el padrón es extremadamente joven, entonces ya empiezan los partidos a quererlos envolver a ustedes. La bancada, pues al final el Congreso se llenó de jóvenes, y ese día yo estaba viendo unos cortos ahí y realmente impresiona ver cómo el joven quiere participar. Años anteriores, ¿qué les puedo decir yo? Unos 10 años, ningún joven quería ir al Congreso, sí, ¿verdad ustedes? Y se puede entrar ahí, decían los chavos, ¿verdad? Ni conocimiento que uno como guatemalteco puede ir a presenciar, sí, una sesión. ¿Creen ustedes que a veces los partidos políticos empiezan a usar a los jóvenes al ver que tienen mayor interés?
¿Cómo manejan esa parte? Porque me imagino que han recibido varias invitaciones de varios partidos. Sí, ese es un tema que yo cabal quería hablar. Yo creo que los jóvenes poco a poco nos hemos ido involucrando más a la política, pero esto se debe a varias razones. Hemos hablado con un profesor, hemos analizado por qué y llegamos a la conclusión que es debido a las redes sociales. Muchos jóvenes empiezan con TikTok y a querer como que, y algunos sí han hecho un cambio, no te voy a decir que todos sean así, hacen los videos, se vuelven virales y creo que ese es el incentivo que le da a los jóvenes de participar en la política. Pero hay bien otra cosa que también mencionabas, que es cuando los partidos políticos se quieren aprovechar de los jóvenes. Yo le diría a los jóvenes que no se dejen manipular, porque, o sea, si nos vendemos a tan temprana edad, donde algunos ya están preparados, pero todavía podríamos mejorar, podemos caer en cosas que no queremos a esta edad, ¿verdad? No, y que al final se sigue la secuencia, ¿verdad? Mucha de tener pues ese estancamiento que tenemos en Guatemala, y al final en lugar de ver un cambio, que es lo que pues yo promuevo, invitando a jóvenes, dándole la participación a los jóvenes, se quedan en lo mismo y la gente dice más de lo mismo. Ahora bien, ustedes podrían mencionar pues alguna bancada ahí que ustedes dirían, no hombre, esto sí, no tuvieron que haber ido, realmente pues la propuesta que hagan ni siquiera la hicieron bien. ¿Cuál sería? Uy, mira, nosotros... O alguien en específico. Nosotros tuvimos roces con una bancada que se llamaba Acto. Acto. En el primer día de final, ¿verdad? Nosotros nos juramentaron como diputados durante 3 días, tuvimos que ir a firmar y todo, y estuvo bien bonito, ¿verdad? La actividad, pero nos dieron nuestro gafete con el que podíamos entrar y el pincito, ¿verdad? Entonces, excelente. Estábamos ahí participando y en eso la bancada estaba enfrente de nosotros, y cuando les tocó como cuestionar nuestra iniciativa de ley, empezaron a decir unos disparates que hasta yo me ofendí, y no te lo digo de forma altanera pensando que fuéramos los mejores, ahí la última coca del desierto, sino que empezaron a decir un montón de cosas que nuestra iniciativa de ley, por ejemplo, no estaba fundamentada en hechos y que no habían estadísticas que comprobaran, cuando todo lo está, o sea, todo lo que hablamos en nuestra ley tiene referencias de donde sacamos los datos. Entonces, justo la toma de la cámara, como ellos estaban enfrente, se veía atrás, y nuestro subjefe de bloque, Quique, vino y levantó la ley y la puso así, nuestra reforma, y hizo así como, léanla, o sea, léanla y se van a dar cuenta que lo que están haciendo no es cierto. Resulta que en la noche, cuando anunciaron a los ganadores, a los que pasaban al otro día, nos reenviaron unos mensajes al grupo de personas de ellos que estaban en redes sociales subiendo estados a WhatsApp así como: no, perdimos de la manera realmente más sucia y que innecesario. O del otro lado, por ejemplo, una persona que puso así como cabal, realmente innecesario la forma en la que perdimos. Entonces empezaron a tirarnos por redes sociales y nosotros ni siquiera conocíamos, no sabíamos quiénes eran, ¿verdad? No conocíamos la identidad de ellos, pero nos hizo gracia porque ellos tal vez creyeron que por lo que hizo nuestro subjefe habían perdido, cuando en realidad todos los puntos y la votación se daba formalidad, oratoria, y la iniciativa que también redactada estaba, en la organización de las personas, o sea, de cómo hablábamos, en qué orden, si solo hablaba uno, eran todos. Entonces, como que la puntuación ni siquiera fue hecha por el presidente del Congreso en ese día, ¿verdad, Julio? Sino que era hecho por un comité de asesores que estaba ahí, que ellos son los que ven la labor legislativa todos los días y los que puntuaron nuestro trabajo. Algo que me asombra a mí es que, cabal, ahorita antes de iniciar el programa estábamos platicando con otros jóvenes y ya el joven se ofende por una reacción, por una foto. Sí. Ya no es que tenga que decirle al joven, mira vos, como pasaba antes, ¿no? Muchas veces es malo, mira, pero una foto, una reacción. Yo estaba viendo a una periodista, y yo me metí cabal y ella me dice, cabal en el live me dice, qué bueno que se unió Lick porque mire, esta persona tuvo una reacción en la publicación donde se estaban burlando de mí. Así, demasiado sensible, ¿no? O sea, ¿cómo sabe ella que esa reacción era para burlarse de ella? Y yo así, eso es un delito, que la ciberseguridad, pero creo que caemos a eso. Pero es cierto, o sea, ustedes se estructuraron, y algo que me llama la atención, y yo estaba revisando, es que ninguno de la bancada de ustedes era abogado. ¿O sí, no, ese es un tema muy importante.
primero tuvimos un roce con otra bancada, no me recuerdo el nombre. Hombre, pero- decirlo. No, me acuerdo. Pero la cosa es que nosotros estábamos cuestionando su iniciativa de ley y creo que fui yo o Fabricio el que le respondió y decíamos y mencionábamos factores económicos importantes en su iniciativa de ley que definitivamente hacían falta, que muchos de ellos no tomaron eso en cuenta y nos respondieron de que ahora qué casualidad que todos eran o economistas o empresarios o administradores de empresas y realmente nosotros éramos la única bancada que no tenía ningún abogado y creo que definitivamente éramos los más preparados en ese tema y por el otro lado lo que mencionabas pues la verdad tuvimos varios roces, ¿verdad? Yo quiero agregar que cabal, esta persona dijo, ahora resulta que todos son economistas, y lo dijo así como la cámara, y el show, el feeling. Y Quique, que es nuestro subjefe, el que hizo lo del papel, le gritó, nosotros sí somos, porque él estudia economía y contabilidad, teníamos a Guille que estudia economía, es administrador de empresas, ingeniero empresarial, otro ingeniero empresarial, y dos personas, una comercio exterior y otra relaciones internacionales. Y entonces nosotros les dijimos que sí somos economistas porque justo nuestra propuesta, nuestra iniciativa de ley va con una visión economista libertaria. O sea, vamos con los principios de Ludwig von Mises, de Friedrich Hayek. Entonces, cuando dijeron que no somos economistas, nos ofendimos, pero a la vez creo que algunas bancadas se llegaron a ofender que ganara o quedara en el podio una bancada sin abogados. Pero ¿qué pasa? Que no hubiera abogados per se, o sea, personas que estudiaran ciencias jurídicas y sociales en la bancada, no significa que no hubiera por medio de asesoría legal. O sea, sí tuvimos fuertes, ¿cómo decirlo?, conversaciones con nuestros abogados para ver que sí era factible y que no, ¿verdad? Porque es un tema, un punto muy gris tocar una ley. Un tema que va de la mano, ¿verdad? Mucha, y ahí se puede dar cuenta la población guatemalteca también, que si ustedes pudieron hacer una iniciativa, bueno, una reforma a una ley, o sea, una iniciativa a la reforma de la ley, lo pueden hacer los diputados que realmente están preparados para estar ahí. Hablamos de los requisitos para ser diputado, pues ser mayor de edad, y tener DPI y estar en libre ejercicio de sus derechos. O sea, no hay ciertos requisitos, pero ahí nos empezamos a dar cuenta los guatemaltecos y nosotros mismos que realmente sí se necesita cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque si no, pasa lo que está pasando actualmente, sobrelegislamos y al final no le vemos la función a la ley. Sí. A mí me gustaría preguntarles a ustedes que son de la Marroquín, siempre escuchamos esto y a veces en los live nos preguntan, mire, ¿en qué universidad recomienda que uno estudia? Porque pues hay bastantes privadas y una sola que es la San Carlos, ¿verdad? ¿Creen ustedes que influye mucho la universidad en ser un buen profesional o definitivamente depende de uno como persona o como estudiante? Bueno, yo pienso que en Guatemala hay muy buenas universidades. La San Carlos es una universidad con nombre, prestigiosa, con buena educación, pero por el otro lado también está la Marroquín, que gracias a Dios tenemos el privilegio de estar en esa universidad. Pero como me han dicho muchas personas, el oro donde sea es verde y aprende de donde sea, y creo que eso depende de uno. Para algunas personas tal vez no tienen la oportunidad o siguen más los principios de la Universidad de San Carlos, y por esa razón están ahí, pero yo creo que a pesar de las ideologías, a pesar de lo que la universidad te intente inculcar, eso al final depende de cada uno. Uno tiene que tener siempre su criterio y bien firme para que nadie se lo cambie. Pero sí, hablando de la educación, creo que hay muy buenas universidades y tenemos que aprovecharlas. Sí, definitivamente, ¿verdad? Al final el estudiante es quien se va a preparar y aún así está en la mejor universidad. Sí. O sea, si no se prepara, no se esfuerza, no es un buen profesional. Puede estar en la peor universidad, ¿verdad? Que sí sabemos que hay demasiado bajas en el tema académico y que no les preocupa nada, pues no les preocupa participar en estos espacios, ¿verdad? Hay
hay ocasiones, bueno, no hay ocasiones, se crean universidades solo para tener representación para las comisiones y cuestiones así, pero me gustaría también que ustedes contaran cómo fue la experiencia, cómo la vivieron ustedes. ¿Se quedaron con ganas de ir de ir al Congreso, de participar para ser diputados? ¿O realmente dijeron, no, esto no es lo mío, estar gritando aquí, estar con el calor y que defendiendo mi punto no es lo mío? ¿Cómo fue esa vivencia para ustedes? Para mí fue bastante emocionante, se siente desde que entras al Congreso, desde que ves el hemiciclo, desde que toda la gente está ahí en un mismo sentir, es esa energía de que hoy vamos a proponer un cambio, hoy venimos todos a buscar un consenso, venimos todos a que haya quórum, pero ¿qué pasa, verdad? Siempre el humano es orgulloso, es narcisista, es yo todo, ¿verdad? Entonces salen ahí los roces entre bancadas y ahí es donde empezaron a dividirse los grupos. Gracias a Dios pues nos mantuvimos al margen y viendo todo eso, pero la verdad es que a mí me pareció una labor honrable la persona que va al Congreso y de forma justa, íntegra y honesta propone algo sin interés propio. Nuestra iniciativa de ley no tenía intereses más que para la población, más que para que, porque nominalmente debería ganar un guardia de seguridad como 8.700, 9.000 quetzales al mes, pero sabemos que no reciben eso por la informalidad, porque es un índice muy alto. Entonces, si reducimos las barreras de entradas, muchas más empresas van a poder ofrecer este servicio de forma legal. Eso va a hacer que las pocas empresas que están poniendo el precio alto, el oligopolio se podría decir, empiece a bajar, haya un equilibrio de mercado y se acerque a ese equilibrio. Entonces queremos que los jóvenes sean parte de este cambio, que ellos se animen a ir otra vez. Al menos yo estoy pensando en tirarme de diputado algún día, pero primero quiero ver cómo me va con la UA, que al menos nos preguntabas de la carrera, ¿no? En la U, en la Marro te dicen de una vez, esperemos que no estén trabajando un full-time job porque no les va a dar tiempo. Y es cierto, recibimos a veces clases desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No me dejará mentir Oscar que los proyectos son extensos y se ha creído erróneamente que en las universidades privadas, si vos pisteas a los profesores, pasás, pero no es cierto. Ahí, o los que están en la jornada de la mañana son a los que más tareas les dejan y la nocturna no, mucha. Todos son mitos. Es el estudiante el que debe tener voluntad y propósito para hacer algo en esta vida, pero no solo para él y su familia, sino para el bien de los guatemaltecos. ¿Qué cambiarían de Guatemala ustedes como jóvenes? Yo sé que aquí hay mucho que cambiar, pero ustedes como jóvenes dirían, yo quisiera cambiar esto y que fuera Guatemala así. ¿Qué le cambiarían ahorita así como estamos? Ahorita que mencionas eso, justo en el camino veníamos hablando con Josué, qué tráfico, la seguridad, el tema de la corrupción, veníamos hablando. Pues a mí me gustaría hacer todo y que seamos el país perfecto. Primero tocar el tema de seguridad, educación, salud. Creo que esos son los 3 pilares fundamentales de cualquier gobierno. Pero por otro lado también estábamos hablando que Guatemala para mí es el mejor país del mundo. Tenemos recursos naturales, económicamente estamos bien, somos un país sólido económicamente, el segundo de Centroamérica. Y creo que eso hay que aprovecharlo y tomar ventaja de eso, y siempre que no se pierda la intención de los gobernadores de mejorar el país en esos 3 temas que te mencioné anteriormente. El tráfico es un grave problema que nos afecta a todos, y yo en otro programa que tengo entrevistamos a unos jóvenes y le decía, bueno, la gasolina pues te afecta porque usas carro como joven, ¿va? Pero el Yusi probablemente aquí para mí que ni casa tengo, dice un joven, ¿va? Pero el tráfico, muchachos, o sea, ¿qué creen ustedes que se puede hacer con el tráfico? Que realmente en todos los municipios, tenemos 16 municipios y eso pues compone el departamento de Guatemala, muchachos. Tienes Villanueva, Misco, San Juan, Chinautla. Y a cada municipio ya no puedes ir con 30 minutos, tienes que llevar 2 horas, 2 horas y media para entrar y para salir lo mismo. ¿Qué creen ustedes que como jóvenes, ustedes que son jóvenes futuristas y veo yo que ustedes inventan y ven la forma, qué solución se le podría encontrar al tráfico? Porque a veces el político grande se encierra en lo mismo, mucha. En aquello de que si no hay coimas no hago nada y a mí ¿qué me va a beneficiar? Obviamente porque están en Amun y a la vuelta hay un complejo de apartamentos y ahí viven, ¿va? Y los fines de semana se van en el helicóptero y no hacen tráfico, pues.
Pero ustedes como jóvenes, ¿qué creen que se puede hacer ahí? ¿Alguna aplicación o no sé? Algo, vos que sos tecnológico, imagino que ya pensaste en eso, ¿no? Sí, obvio, sí es el problema que más nos afecta a todos los guatemaltecos y hay 3 propuestas actualmente que pienso son las más viables. La primera, como tú dijiste, una aplicación. Hay una compañera en la universidad, ya está por graduarse, se llama Alejandra Enríquez y ella está trabajando en una aplicación que se llama WeGo y en esa era para ofrecerle a las empresas que tuvieran trabajadores que vivieran cerca, que hicieran carpool. Entonces, en vez de todos llevarse cada uno su carro, en la app como que fuera Uber, decía, muchacho, yo mañana llevo mi carro, ¿quiénes se apuntan? Y ponemos todos para la gas y se van a la empresa. Entonces, les sale más barato, ahorran CO2, es más como verde y la cosa y pues ayuda a los guatemaltecos a que haya menos carros en las calles. 2, un sistema viable de transporte público, seguro. O sea, nada de autobús, nada de Transmetro, nada de Aerometro, no. Algo que te lleve de punto A a B, posiblemente un metro subterráneo o por afuera, lo que sea, pero que sea rápido, eficiente y que ayude a las personas a movilizarse en masa, no 12 pasajeros a la vez, ¿verdad? Y por último, tercero, yo viví bastante tiempo en Ciudad de México y me gustó mucho que allá, aunque es una ciudad bastante amplia, ciertas ciudades son chiquitas y tienen mucho esto de los segundos niveles, los freeways, como es para en Estados Unidos, pero México funciona y es muy parecido a Guatemala. Lo que no funciona en Guatemala es la infraestructura del suelo, ahí que está mal diseñada la ciudad, ahí sí hay que borrón y cuenta nueva, pero nos metemos con la propiedad privada de todos los ciudadanos. Entonces, Bueno, pero si nos está viendo Quiñones, que te tome ahí el nombre. sería hacer unas rutas alternas que sean aéreas, ¿verdad? Buscar la forma de optimizar recursos y que los camiones se vayan por ahí, ¿va? Y que salgan de la ciudad, que es lo que más tráfico hace. Fíjate vos que el tema de los camiones no deberían de entrar a la ciudad, ¿verdad? Sí, es o sea, otro con la tema. base que construyeron, pero como obviamente se debe de pagar, o sea, los camiones que vienen, ¿qué te digo yo, de Escuintla, no tendrían que pasar por acá. Tienen horario, pues, pero al final, después de las 9 se vienen todos. Podrían hacerle algo, pero bueno, esas son ideas, va, mucha. Lo del tema que vos decís es cierto, pasó en la pandemia, ¿se recuerdan que pusieron placas pares y impares? Y realmente funcionó, pero con una aplicación creo que funcionaría mejor. Pero a ver, vos qué pensás, a ver, vos que lo manejas diferente. Sí, yo pienso que el tema del tráfico viene desde hace mucho tiempo, desde que se planificó la ciudad, como mencionó Yoshi. Es un tema donde creo que no se vio a futuro y la cantidad de carros que podían haber en Guatemala. Pero ahora ya no se puede hacer nada. Como dijo Josué, la propiedad privada es intocable y creo que hay que ver y plantear opciones realistas. Ahorita podemos ver el Aerometro. Sí. Yo estaba escuchando que se basaron en un modelo que existe ya en Colombia. Claro. Y pues pienso que esa inversión pudo haber sido usada para otras cosas. Por ejemplo, las carreteras de segundo nivel o rutas para el transporte pesado para que no pasen por la ciudad de Guatemala. Intentar eso de que las placas impares un día, placas pares otro día. El metro, que yo creo que ya están en construcción la primera fase, pero obviamente falta mucho. Ahora, dato interesante que a veces mucha gente no sabe, que el Aerometro no está financiado por la municipalidad. Es una empresa mexicana que vino a Guatemala, que obviamente ellos van a dar el financiamiento, funcionamiento y todos los recursos. Y obviamente a la MUNI le van a dar un porcentaje mínimo, pero como todo es negocio, mucha, Sí. a ver qué empresa va a mantener eso, alguna empresa por aquí de alguien que esté metido ahí, pero no es una inversión de la municipalidad, una gestión de la municipalidad sí es, con el tema de la licencia, las partes donde van a estar, donde se va a subir la gente, donde se va a bajar, pero no es un proyecto de la MUNI, mucha. O sea, ya ahorita viene la transición a ver quién queda. Y la municipalidad de Guatemala o como tal Guatemala tiene que ver qué hace porque todo se entra acá. Yo me iría más a una autonomía de cada municipio, zonas francas, es algo que lo podemos hacer y no necesitamos tanto dinero, no que son gestiones que debemos de hacer nosotros. Pero regresando al tema que le estaba preguntando, porque de repente hay un joven ahí que nos está viendo y dice, yo quisiera participar donde ellos estuvieron. A veces uno no sabe lo que está viviendo, mucha. Y hay gente que desearía estar en el lugar donde uno está, pero ¿qué ganaron ahí? Porque el joven se preguntará, ¿y qué gano yo con ir y proponer? Y muchos dicen a perder mi tiempo. ¿Qué les dieron? ¿Cuál fue el incentivo? Pues realmente no recibimos nada a cambio, dinero, nada. Ni un premio, ni nada. Bueno, premio nos dieron como un Yeti
Nos regalaron una tablet también que se la regalamos. ¿Una nada más? Sí, una. Qué ver. Y se la regalamos a un conserje de la universidad, Qué ver. de la biblioteca. 50 años en la universidad. No, sí, 50. o 50. 50. Pero regresando al tema, lo que nos queda del MUT legislativo, primero es experiencia, es la oportunidad de conocer otros jóvenes que viven en diferente, no sé cómo decirlo, en diferentes lugares, tienen diferentes visiones, otras ideologías, otros pensamientos, y fue bueno poder interactuar con ellos, debatir sobre las ideas, y como mencioné en el pleno ese día, hay que debatir con ideas que estén fundamentadas, probadas, y no con un experimento, porque muchas de las iniciativas eran un experimento y estaban como si nosotros fuéramos un país de primer mundo, y lo primero es ser realista y tener los pies en la tierra para poder hacer algo bueno, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento de mayor presión que tuvieron ahí en el Congreso donde ustedes dijeron, ser diputado no es fácil, ¿verdad? Porque se ve bonito, por lo menos aquí cuando grabamos, a mí me critican muchas con los cortos, que mira que estás sudando, que para sentate bien, que... Pero cuando ya vienen acá, incluso los que me han criticado y se sientan ahí, les decimos, mira, grabemos un promocional, y se traba más, o sea, se ve fácil, ¿verdad? Pero ya estando ahí, ser diputado se ve fácil, todos se van con el tema de, pues que el salario y que no sé qué. Pero hay diputados que sí trabajan, muchachos, me imagino que ustedes han de conocer un par. Y hay otros que sí, pues definitivamente la mayoría, que no. Pero ¿cuál fue ese momento de mayor presión que ustedes sintieron ahí? Uy, yo te diría que el día de la final, todos los equipos tenían derecho a presentar su iniciativa de ley en 2 minutos y luego 8 minutos de preguntas de 1 minuto contra bancadas y derecho a réplica. Entonces eran 16 minutos porque eran 8 preguntas, 1 minuto cada una. Entonces justo hablamos sobre nuestra iniciativa y nos paramos como si fuéramos una trinchera de militar, ¿verdad? Todos así frente, porque estábamos en la primera fila, y nos empezaron a tirar cuando sonó el timbre de momento de opinar a oposición de la iniciativa. ¡Ring! Todos, ¿va? ¡Ring! No, yo quiero tirarles a los de la mar. Ahí estábamos tranquilos, ¿va? Porque pues confiando en que nos preparamos bien momentos antes, agarré mi constitución, ahorita no la traigo en el maletín, ¿ves? Pero de una vez a lo que nos hicieron como cuestionamientos el miércoles, porque el miércoles no hubo derecho a réplica, me puse a buscar los artículos, ¿va? Nos dijeron que no, ¿va? Y de una vez a como linkearlo en una hoja escrita a mano, y ahí revivió mis tiempos de estudiante de Derecho. Yo estudié 3 semestres en la Landívar, y cabal me sentí como en los exámenes donde artículo 183 de la Constitución, literal, le confiere las facultades al Estado Ejecutivo mediante el presidente, y entonces empecé a escribir, preparé 2 papeles y justo 2 preguntas eran de eso. Entonces la preparación que tuvimos minutos antes del cuestionamiento nos permitió responder bien, responder de forma respetuosa. No utilizamos en ningún momento lo de somatar los curules o alzar la voz, sino todo fue muy formal, muy mediático. Entonces, con diplomacia respondimos todo, pero al menos yo sí estaba temblando. O sea, yo sí estaba temblando. Ahora bien, esto no cualquier joven, no les pregunté las edades, ¿les quieren decir? Yo tengo 21 años. ¿Y vos? Yo tengo 21. No cualquier joven viene y se planta a querer hablar en público. El problema más grande del guatemalteco es que es chiviado, mucha. ¿Qué le dirían ustedes a esos jóvenes que tienen aquel deseo, pero, no, es que a mí me da pena hablar? Quiero comentarles a todos los jóvenes al que tiene alcance este podcast que el miedo siempre va a existir. Eso es algo con lo que tú tienes que vivir, aceptar y adaptarte. El miedo va a venir cuando comience la duda, y el miedo va a venir cuando llegue la victoria. Entonces, ¿qué pasa? Con la frente en alto y aún con miedo, uno tiene que dar el paso adelante y hablar. Aunque te trabes, aunque te tambalees, aunque te tiemble la voz, si tú hablas, la práctica es el maestro, y poco a poco te vas a dar cuenta que no era tan difícil como decía la gente. ¿Qué le dirías vos? Sí, o que se animen, si les gusta la política o les gusta este tema de hablar en público, yo les diría que
pues que pierdan el miedo, solo así sabemos realmente si nos gusta algo o no, y porque en la práctica es donde realmente uno ve cómo es todo. Entonces que se animen, que prueben, como mencionabas, necesitamos jóvenes en la política, que nos involucremos. Nosotros tenemos otras ideas de otra generación, tomando en cuenta tecnología y otros factores importantes. Entonces, y creo que podemos hacer un cambio importante en Guatemala y decirles eso, que se animen y que pierdan el miedo. Yo sé que con esta pregunta se pueden echar de enemigo algunos diputados, pero la idea no es generar conflicto, no que generar ideas. Tenemos un Congreso con poco joven. Actualmente es un Congreso con poco joven. Hay mucho político grande que ha vivido de la política y Sí. ya es parte del inventario. ¿Cómo ven ustedes a futuro? ¿Un Congreso joven reaccionaría mejor a lo que estamos viviendo en Guatemala? ¿O un Congreso pues de gente grande como realmente lo vivimos ahora? ¿Qué creen ustedes que sería mejor? Pues yo pienso que tenemos que tener un balance, siempre tiene que existir un balance. Espero que en el futuro hayan más jóvenes en el Congreso para que aporten nuevas ideas, que estén bien preparados, que sepan la ley y sin intereses políticos, que eso es creo que lo que nos afecta. Pero siempre tiene que existir ese lado de diputados que ya han estado más tiempo en el campo, conocen un poco más la realidad del país y saben qué necesita Guatemala, pero también siempre de la mano de los jóvenes, y creo que juntos pueden hacer buen equipo. Porque a veces el congresista no entiende que los tiempos ya cambiaron, vamos. Sí. Ellos todavía siguen creyendo de que el joven te va a leer una constitución y que te va a leer un libro. Mano, ya la mano no quiere leer, va, toda esa aplicación. Vos no me dejarás mentir. Sí. Pues a los que programan así como vos, más trabajo, va. Porque para todo es una aplicación, que esto. En los colegios, lamentablemente en las escuelas no va mucha. Pero en los colegios ya no piden libros, no que piden un iPad, va. Y ahí están los programas, y ahí tienen que leer, y ahí tienen que hacer los ejercicios. En la escuela, lamentablemente, todavía estamos en la época del libro, pues. Sí. Y son cosas que debería de cambiar, pues, de parte del ministro de Educación, por el presidente, y todo un rollo, ¿va mucha? ¿Por qué? Porque solo el que puede pagar cierta educación tiene derecho a poder tener ese avance. El que no, definitivamente se queda con la metodología de antes, pues, que está súper mala, porque ustedes me comentaban el tema de la educación. ¿Cómo miran la educación en Guatemala? Obviamente ustedes estudian en la Marroquín, pues, pero hablemos de una escuela, o sea, por ahí en las noticias sale, pues. Sí. De mi punto de vista, considero que la educación es el pilar principal del avance humano. No como tal de la evolución, porque la evolución es más el proceso de pensar y crear por ti mismo. Pero cuando se trata de entender el universo y por qué funciona como funciona, siento que la educación es el factor más importante, y lamentablemente a nivel Guatemala pues vivimos en una burbuja las personas que somos privilegiadas, pero hay millones de niños que se están muriendo de hambre, que no están recibiendo ningún tipo de lectura, educación, nada, y ellos pues la verdad sí entristece la situación, porque no es justo que, como dijimos, hayan inversiones en tantas cosas y la educación no sea una de ellas. Va de la mano con la salud. No puede haber una mente sana dispuesta a aprender si no ha comido, si no ha dormido bien, si no ha tenido techo, vivienda y todo lo que requiere el cuidado de un niño, ¿verdad? Pero considero que a nivel Guatemala podría ser bastante mejor lo que el gobierno puede hacer o tiene injerencia sobre la educación, ¿no? Están haciendo muy poquito de lo que realmente necesitamos como población. Yo creo que ustedes ya están listos para el Congreso, mucha. Para mí ya están listos, síganse preparando, que es fundamental, y yo creo que tener esa visión de que el diputado no tiene que tener preparación está de más. Ustedes que son jóvenes tienen que replicar ese pensamiento. Necesitamos gente preparada, o sea, Sí, definitivamente. Muchos a veces se molestan cuando hablamos del tema de la preparación, de que alguien tiene una maestría. Es que vos que aquí, no, pero es que ¿a dónde va? O sea, no va a jugar pelota, vamos, que sin ofender a los futbolistas, que también es difícil, ¿va? Pero va a un congreso, va a crear leyes, va a fiscalizar. Y a veces tenemos personas que no son capaces, solo porque tienen la plata para poder comprarse una casilla.
Y al final por eso están ahí. Sí. Pero, ¿quién los pone? El guatemalteco, Es el problema. definitivamente el guatemalteco los pone, y si el guatemalteco sigue votando por la gente que no tiene la capacidad, vamos a seguir teniendo estas deficiencias en Guatemala. Usted que nos está viendo, tiene al final el voto para que podamos elegir a personas capaces. Me encantó esta charla, me gustaría extenderla más, pero lamentablemente la gente no mira mucho. Se aburren. Más de 30 minutos, vos no me dejarás mentir, que nos ponen atención ya después. Ya me aburrieron. Claro. Algo que agregar para finalizar este podcast, que me pareció genial que ustedes puedan intervenir y participar en todos estos eventos que hay en el Congreso. Sí, primero te agradecemos mucho por el espacio, por dar a conocer lo que hicimos en el MUT legislativo que acaba de pasar, contarte un poco sobre la iniciativa de ley, y quería terminar con un mensaje para todos los jóvenes de que se involucren, si realmente les gusta y su intención es buena y es la de ayudar y buscar un mejor futuro para Guatemala. Creo que es importante que nos involucremos, porque solo así vamos a hacer el cambio que tanto anhelamos. He escuchado y he hablado con muchos jóvenes de que la política en Guate es muy sucia, que si me meto voy a arruinar mi nombre, que es cierto, porque en Guatemala está muy mal vista la política, pero creo que tenemos que empezar con algo, y si lo hacemos bien, es hacer un paso al frente para demostrarle a Guatemala y al mundo que sí podemos hacer algo bueno si realmente lo queremos. Excelente, Yoshi. Yo quiero hacer un llamado a la conciencia en 2 ámbitos. El primero, la responsabilidad. Quiero que en estas siguientes elecciones todo joven que sienta el llamado público, el interés de identificarse con una nacionalidad y ejercer su derecho al sufragio, y vayan a las urnas y voten por los que consideren capaces de estar en el poder. Segundo, ahora quiero hacer un llamado a la conciencia del lado del riesgo. Anímense a tomar riesgos, anímense a hablar en público, anímense a alzar la voz, porque si ustedes no lo hacen, alguien más lo va a hacer por ustedes. Que cada idea, proyecto que tengan, lo lleven a cabo, y recuerden que un ganador solo es alguien que no tomó un no por respuesta. Entonces, cuando ustedes vayan frente a las personas y les cuenten quién soy yo, recuérdense de sus raíces, que somos guatemaltecos, que somos gente honrada y que queremos un Guatemala mejor. Excelente. Vos ya estás preparado, ya tenés el discurso, Yoshi. Pero antes de irme, les quería preguntar, ¿este grupo que ustedes tienen lo siguen manejando o queda en stand-by hasta la siguiente? No, pues ahorita el plan es, ya ganamos, vamos a hacerle unos ajustes y unos cambios a la iniciativa de ley. Pero el grupo como tal, pues la bancada real ya creo que se desarma. Pero solo queda modificar la iniciativa de ley, pasarla, y después vemos qué pasa. Bueno, les hacía la pregunta porque a veces los jóvenes preguntan, ¿y cómo me puedo inscribir con ellos, participar con ellos? Porque hemos traído grupo de jóvenes que siguen participando. Sí. Entonces la de ustedes solo fue para esta participación. Sí, solo para esta. Excelente. Entonces, ¿algo más que agregar para finalizar? Solamente, ya no quieren decirle más a los jóvenes. Yo quiero agregar que dentro de la misma línea, si uno puede ser un buen perdedor, vas a ser un grandioso ganador. Y segundo, exitosa solo es alguien que se negó a tomar un no por respuesta. Pero como dijo el chavo, la idea es esa. La idea sí, al final es una agua de Jamaica que sabe limonada. Ahí estamos. Y usted si llegó hasta este momento, lo invito a que le dé clic a la campanita para ser el primero cuando nosotros subimos un video. Y por supuesto, comparte este contenido, que es contenido de valor. Y puede decir, ahora yo sé quiénes son Bancada Real. Hasta la próxima. Como se ve, una iniciativa que realmente ayuda a la población guatemalteca. Muchísimas gracias, compañeros diputados, presidente. Seguridad justa para asegurar la justicia.